Bendito sea Dios, pues ya viene nuestra hermana Cecilia con el siguiente tema. Gracias. Bueno, este tema que vamos a compartir ahora se llama aptitudes con P del intercesor. Y quiero hacer un preámbulo. Mire, hay algo en lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es? El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Para la teología paulina, para la filosofía es cuerpo y alma. Pero nosotros no podemos pretender desarrollar solo una dimensión del ser humano. Voy a hacer una breve introducción así. Porque no sé si les conté que mi especialización es en psicología. ¿Les conté? No. Ok. Entonces, una de las dimensiones de todos nosotros es la espiritual. Pero nosotros tenemos 9. Nosotros tenemos una dimensión corporal, una dimensión intelectual, una dimensión afectiva, una dimensión espiritual, una dimensión laboral, una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión lúdica. Esas son las básicas. La espiritual es una. Cuando yo pretendo ser muy espiritual, ¿qué debe pasar con las otras dimensiones? Bajar, no, crecer a la par. Ese es un problema que tenemos, entenderlo de esa manera. Porque entonces yo misma, no voy a dejar crecer las otras dimensiones creyendo que solo importa la espiritual. Pero es que la espiritual es la que me ayuda a que las otras crezcan armoniosamente. ¿A dónde quiero llegar? A que una persona espiritual es un ser humano, tiene que ser un ser humano maduro. ¿A qué me refiero? ¿A que tenga 60 años como yo? No, hombre. A que ha hecho un proceso de la mano de Dios para que su dimensión emocional o psicoafectiva sea sanada, para que su cuerpo sea valorado por ella misma o por él mismo, para que sus relaciones sean buenas, no importa con quién se relaciona, para que laboralmente deje salir todos sus talentos y sus capacidades, para que intelectualmente se desarrolle en todo lo que pueda. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los grandes problemas dentro de nuestra iglesia es sesgar al hombre. Jesús es el Hijo del Hombre con H. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Lo que se le ocurra. No, hombre con H. Porque es la persona que asumió la humanidad de manera perfecta. Es decir, tuvo buenas relaciones con todos, le dio buen trato a su cuerpo, comía, bebía lo que tenía que comer, lo llamaron comilón y bebelón, y se metía en las comidas de los fariseos porque no tenía plata para comer. Vivió su fe judía, tuvo una familia, trabajó como carpintero con su padre, desarrolló todas sus dimensiones y tenía una relación profunda con su Padre Dios. Entonces, ¿qué pasa eso? Yo no puedo pretender ser espiritual y tener un servicio quitando lo humano. Quitando lo humano. Y peor aún, mirando lo humano como pecaminoso. Eso es perdón. Por eso,
con esa introducción abro el tema de las aptitudes. Es decir, ¿cómo nos podemos ir haciendo aptos para ser intercesores? Porque es un proceso. Hermano, hermana, si usted va a esperar a estar listo, no va a orar nunca. Porque qué sé yo cuando estoy lista. Hoy. ¿Y mañana cuándo es? Hoy. El Señor por eso dice hoy, porque todos los días hay ese llamado para nosotros. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabo de decir antes de empezar con el tema? ¿No? ¿Sí? ¿Entendido? Allá afuera me dijeron que allá salían a hablar y a hacer preguntas y acá no se atrevían. Entonces voy a decir al Espíritu Santo que haga lo que hizo en la cárcel, que le ponga luz verde a los que tienen preguntas escondidas. ¿Alguna pregunta para seguir de lo que acabo de decir? ¿Se entendió? Y le voy a decir algo. Ese a veces es el problema por la que la gente no cree. Porque cuando yo lo voy a evangelizar, lo que le digo es que tiene que dejar de ser humano. Porque todo es malo. Todo es pecaminoso. Hágala, hermana. Muchas veces, cuando nosotros vamos creciendo, a nosotros nos enseñan muchas veces el decir, qué bien lo haces, o nosotros mismos ya como padres enseñamos a nuestros hijos, oye, qué bien lo hiciste, hasta estrellitas o no sé, Caritas. sí, y cuando llegamos aquí, yo me encontré con que la gloria es para Dios. ¿Y haciéndolo bien no se la doy? Pero es ahí donde yo ahorita estoy como en mi proceso, ¿sí? O cuando yo entendí que sí tengo que saber exactamente, perfectamente, la gloria es para el Señor, todo es para el Señor, pero yo como ser humano, ¿qué es lo que debo de entender yo? ¿Sí? ¿Qué es para mí? O sea, ¿con qué me debo de quedar yo? Con todo lo bueno que tiene Dios para ti en cada situación. Si te entendí, la pregunta es, a nosotros nos enseñan y está bien. Todo lo que Dios hace, la gloria es para Dios. Y damos testimonio para glorificar a Dios. ¿Sí o no? Ok, yo soy la coordinadora del ministerio de predicación. Y de hecho lo soy a nivel nacional en Colombia. Y yo oigo a un predicador. Entonces yo le digo, qué tremenda prédica te acabaste de jalar. ¿No le estoy dando la gloria a Dios? Contéstenme para ver si es que estoy equivocada. Y entonces, otra cosa es que él se vuelva vanidoso y crea que fue un tema puramente humano y que no necesita a Dios para eso. Eso es otra cosa. Es que nos hemos vuelto, voy a usar una palabra que puede sonar fuerte. No la voy a usar porque están grabando. Pueden vetarte, aunque no es una palabra mala. Pareciera que quisiéramos cortarnos los sentimientos, los pensamientos, las acciones, todo, y volvernos robots espirituales. Así no fue que Jesús enseñó. ¿Saben que el Evangelio de Marcos solamente se empezó a leer en la liturgia en el siglo XIX, cierto? ¿No sabían eso? Sí. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 1, Marcos va a empezar a decir, y sintió enojo de Jesús. Va a hablar de las emociones de Jesús.
Entonces lo veían muy humano. No, esto no se le puede dejar conocer a la gente que Jesús fuera tan humano. Y esa es la belleza de Jesús. Su humanidad. Otra cosa fue que él no se dejó dominar de las emociones. Y por eso no agarró enseguida a los fariseos por el cuello. Pero les dijo enseguida lo que les tenía que decir. Eso nos pasa porque no conocemos a Jesús. Y no conocemos la humanidad de Jesús. Y cómo fue ese Jesús hombre. Entonces creemos que era solamente espiritual. ¡Hombre! 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 Y por eso no nos puede pasar como le pasó a una señora que cuando fue a Cafarnaúm, porque cuando estaba en Cafarnaúm vivía en casa de Pedro y ahí están las ruinas. Y el lago estaba cerquita. Y el guía dijo que Jesús iba al lago a hacer sus necesidades y la señora se privó. Y más de uno parece que se va a privar aquí. Era hombre, era humano. Entonces voy al tema. Por eso hay unas aptitudes humanas y espirituales. No me voy a quedar en las humanas, pero nosotros estamos invitados a madurar humanamente, a ser capaces de tener buenas relaciones con los demás, no importa cuán distintos sean. Gandhi tiene una frase que yo se la enseño a mis alumnos en la clase de ecumenismo religioso. Gandhi dijo, cuando le preguntaron qué opinaba de Jesús, dijo: Jesús es una maravilla, pero los cristianos son un desastre, porque ni lo conocen ni hacen lo que él dijo que hicieran. Si los cristianos hicieran lo que Jesús enseñó, el mundo fuera otro. Cachetada para mí. Primera aptitud, Éxodo 3 del 1 al 6. ¿Quién lo proclama? ¿Quién lo lee? Libro del Éxodo, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Primera aptitud. Vamos para donde Moisés, gran intercesor. Matón, pero buen intercesor. Se acababa de cargar un soldado. Y si alguien me dice: hermano, usted está diciendo que Moisés es matón, yo no, el texto. 3 del 1 al 6. ¿Quién lo tiene? Por favor. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él, como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando la zarza ardía, pero no se consumía, y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más. Sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, gracias. ¡Qué texto! Y qué enredo. Que la zarza arde pero que no se apaga. Pero que la zarza es la que habla, pero que Moisés se tapa la cara, pero que la zarza es la que le dice: yo soy Yahvé tu Dios. ¿Cuál es la primera aptitud? Quitarse las sandalias ante el sagrado, ante el que es santo. ¿Y qué quiere decir eso?
En el tiempo de Moisés, para los hebreos la sandalia era todo. Porque imagínense ustedes en ese desierto, caminando uno en esa tierra, no había tenis, sin zapatos. Entonces tener sandalia era tener una gran seguridad. Por eso Jesús, el hijo pródigo, recuerden, el padre va a calzar al hijo, nuevamente le va a poner la sandalia, porque la sandalia quiere decir pertenencia. Yo pertenezco a lo que me da seguridad. Yo soy propiedad de donde tengo mi seguridad puesta. Pero Dios le dice a Moisés, quítate la sandalia. Es decir, suelta lo que te da seguridad. Haz un acto de pobreza, porque para entrar en relación con Dios hay que mirar si tengo el corazón puro. El Salmo 139 va a decir, sondéame, Señor, para ver si ando por caminos de rectitud y de justicia. ¿A dónde iré yo lejos de tu Santo Espíritu? Si a una montaña subo, ahí estás tú. Y si a la orilla del mar bajare, también ahí estás. ¿Qué quiere decir? El intercesor tiene que conocer su corazón. A mí no me vengan con cuento. Cuando uno siente envidia, uno sabe que está sintiendo envidia. Cuando uno tiene rabia con una persona, uno sabe que lo que tiene es rabia. Cuando uno tiene odio, uno sabe que uno está odiando a una persona. El intercesor tiene que aprender autoconocimiento y no tener miedo. No tener miedo si llega a sentir eso cuando va a orar. Al contrario, empezar por ahí. Señor, estoy orando por esta persona para que le des esto. ¿Qué envidia me daría si se lo dieras? Es que creo que no se lo merece. Ese puede ser mi pensamiento, humanamente. Pero como intercesor, estoy invitada a purificar. ¿Qué es lo que me dice a mí si mi oración es pura? Lo que siente mi corazón. Y no hablo del órgano, sino de las emociones. ¿Qué siente mi interior? Porque sabemos que el corazón bíblicamente es todo el interior del hombre, no el órgano. Entonces, cuando yo oro, mi corazón me está hablando. Y yo percibo si mi corazón está alegre, está feliz por lo que estoy orando, estoy deseosa del obrar de Dios, o estoy orando con los labios, como dijo el Señor, pero mi corazón está lejos del corazón de Dios. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo y les voy a decir por qué. Porque muchas veces lo que hacemos, acá no, ustedes son muy santos, yo me he dado cuenta que aquí hay mucha santidad, pero yo he visto en otras partes. Porque muchas veces lo que hacemos es que dejamos pasar eso que sentí. No le pongo atención. O peor aún, lo justifico. Es que me está tocando orar por esa persona que me hizo esto. O que no me hizo esto. Y justifico la emoción, el sentimiento que está acompañando mal la oración. ¿Lo vamos entendiendo? Entonces, quitarnos las sandalias es reconocer que estoy ante Dios, que me conoce, que nos conoce, a quien no puedo engañar, y que sabe que estoy pidiendo de verdad con corazón sincero o no. Hermanos queridos, nosotros los servidores no podemos abandonar nuestra conversión y nuestra sanación. Nosotros tenemos que vigilar nuestra conversión y nuestra sanación diariamente. ¿Por qué? Porque todo lo que las emociones tienen un origen.
las origina un acto, una palabra, una acción. Todo tiene un origen. Entonces, si yo soy servidora y estoy orando o con rabia o con rencor o con envidia, yo no puedo decir solamente, ay Señor, quítamelo. Un cuento como mi nieto Juan David, que ya tiene 23 años, pero cuando tenía como 6 años, yo iba a predicar un congreso de familias y me fui al Santísimo a orar y él se fue conmigo. Y yo le dije, Juan David, dile al Señor que te quite esas pataletas que te dan. Y él apretó sus manitos y cerró sus ojitos. 12 del día, Montería, sensación térmica de 40 grados centígrados. Y me dice, vamos a comprar un juguete. Y yo le dije, estás loco, que yo voy a comprar juguete ahora. Vamos a almorzar a la casa. Y le dio una pataleta. Y le dijo, Juan David, ¿cómo estás haciendo pataletas? ¿No acabas de orar? Y me dijo, pero no me lo hizo. Tuviste que yo se lo pedí, pero no me lo hizo. Ojo, servidores. Yo pido y participo en el proceso. ¿Y cuál es el inicio del proceso? Que yo identifique qué me está originando esa emoción, ese sentimiento, esa actitud. Si lo identifico, bingo, va a ser sanado. Si no lo identifico, va a estar escondido ahí, encostrado y molestándome el resto de mi vida porque no dejo al Señor obrar. Recuerden lo que dije ayer. El intercesor no es aislado de la acción de Dios. Él ora y Dios está obrando en él mientras ora por él y por los demás. Entonces, tenemos que tener esa actitud recta en la oración. Recordemos el texto de Lucas, del fariseo y el publicano en el templo. ¿Lo recuerdan? La oración del fariseo. Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano que está allá. Yo te traigo mi diezmo, Señor, y cumplo la ley. Y dice Lucas que el publicano casi que ni se atrevía a levantar la mirada. Y solo decía, Señor, perdón. Y nos va a decir, ¿quién se fue con la salvación para su casa? El publicano. Y voy a decir algo, no, aclaro, no lo he escuchado acá, pero me da mucho temor santo cuando empezamos a orar y decimos, gracias Señor porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y hoy yo estoy aquí. Esa es una actitud de altanería, ¿sabía? Porque Dios ha llamado a todos. Una cosa es que yo le haya dado la respuesta y los otros todavía no. Entonces hablamos tanto de humildad y de corazón puro, pero como el mismo Señor dice, tu boca expresa lo que hay en tu corazón. Y a veces no nos damos cuenta la vanidad que expresamos, porque no nos oímos a nosotros mismos. No nos oímos a nosotros mismos. ¿Qué hizo Moisés? Yo soy Yahvé tu Dios. Miércoles acabo de matar al soldado. Yo no estoy puro para estar delante de ti, Señor. Yo no te puedo mirar. Y se tapó el rostro, además de que era algo muy propio de esa etnia que estaba creciendo, que era a Dios no se le podía mirar. Entonces la primera actitud es esa. ¿Cuándo nos vamos haciendo aptos? Cuando somos conscientes de que hay que purificar el corazón. Hay que ir purificando todo nuestro interior. Sin miedo. Ay, que van a decir que yo llevo 20 años y todavía estoy escondiendo. Sin miedo. Esto no es para cobarde, esto es para valiente.
Y no hay más valentía que aquel que se para ante Dios para decirle: sáname y sálvame, Señor. Esto es para valientes. ¿O no? Que se me quedaron viendo así como... Y ahora, segunda aptitud: descubrirnos nosotros mismos en ese servicio, en esa oración. Nos descubrimos nosotros mismos y vamos teniendo confianza en nosotros mismos. Hermanos, no somos perfectos, no me lo tiene que decir. Ya le dije, yo tengo dos profesiones que son totalmente humanistas, la teología y la psicología. No me lo tiene que decir. Pero sí podemos confiar en lo que Dios ha ido haciendo en nuestra vida, en cómo ha ido obrando. Podemos confiar en que con la gracia de Dios podemos hacer un servicio amoroso, que agrade a Dios, que traiga bien para los demás. Le voy a contar una cosa, gloria al Señor. Desde que el Señor me llamó a servir, que yo dije: ¿y esto qué será? ¿Con qué se come este pan que se llama servicio? Tenía ni idea, y mucho menos que era predicar. Pero desde ese día yo le dije al Señor que nunca le diría que no. Y les voy a decir por qué. Porque en una experiencia de oración el Señor me mostró mi corazón. Y lo que yo vi ahí me tuvo llorando 3 días. Y yo le dije al Señor: no te va a alcanzar lo que me queda de vida para sanar lo que yo acabo de ver. Pero si tú me sanas, yo te serviré hasta el último día de mi vida y le contaré al mundo entero que es cierto que vives y que puedes transformarnos a imagen y semejanza tuya. 3 días lloré. En teología lo llamamos, en teología espiritual, la iluminación interior, que muchos santos la vivieron. No quiere decir que yo la haya vivido como santo, perdón. Vernos nosotros mismos, pidámosela al Señor: muéstrame cómo soy yo verdaderamente en el interior. Muéstramelo, porque una cosa es lo que yo creo de mí y otra lo que soy. Y a veces las personas perciben realmente quién soy, pero yo digo: es que me tienen envidia, es el enemigo atacándome. Ni siquiera me doy el beneficio de decir: ¿será que lo que esa persona está diciendo puede tener algo de cierto? Voy a revisarlo. Mi hermana me dice todo el día: ¿por qué hablas tan duro? Obviamente ella no sabe que me he ido acostumbrando al tono de la voz muy alto cuando predico. ¿Por qué hablas tan duro? Parece que estuvieras gritando todo el tiempo. Entonces ya sé que cuando estoy con ella tengo que moderar la voz, controlar, porque a ella le incomoda, la hace sentir incómoda, como si la estuviera regañando. Hermanos, el espejo mío es la comunidad, no soy yo. El espejo suyo son los que tiene al lado. Obvio, sí hay acciones de personas que son con mala intención, no voy a decir que no, pero tenemos que darnos el beneficio de decir: ¿será que lo que está diciendo de mí tiene algo de cierto? Y voy a la oración. Una prima tenía a su papá que estaba a punto de fallecer. Ella era que es prima hermana de mi mamá. Y nos encontramos en misa de las 7 de la mañana y me dijo: ay, ¿por qué no vamos a la casa a orar por mi papá? Sí, vamos. Fui, oré, el Señor falleció enseguida. Me senté un momentico mientras llegaba el médico y hacía el levantamiento del cadáver y todo. Y ella salió y me dijo: tu conversión ha sido un regalo para esta familia definitivamente. Y yo esponjé. Me dice el Señor: camina para el sagrario.
apura, acá te espero. Llego yo. Señor, ¿por qué mi conversión ha sido un regalo para mi familia? Porque tú eras la piedra que no me dejabas ver. He corrido la piedra. Si usted y yo estamos aquí, no es porque somos los mejores, sino los enfermos a quien Dios ha venido a buscar, los pecadores a quien ha venido a salvar. Así que ese dedito así. Tenemos que tener confianza en que verdaderamente somos elegidos por Dios para este servicio. Ay, es que yo no me lo merezco. Deje la falsa humildad. Que si algo molesta al Señor, ni sé, nunca me lo ha dicho, es la falsa humildad. ¿Saben qué es la humildad? Reconocer quién se es. Cuando a Jesús le dijeron, tú eres el Hijo de Dios, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Yo soy. Cuando al ciego, el hijo de Bartimeo, le dijeron, y tú no eres el que andaba ciego de nacimiento por ahí, yo soy, pero ese me tocó y me sanó. Yo soy. Cuando a Pablo le dijeron, y tú no eras el que andaba persiguiendo, yo soy. Yo soy Pablo, de la tribu de Benjamín, con el nombre de Saulo, el primer rey israelita, educado por Gamaliel. Yo soy el mismo. La humildad es saber quién es uno. Y no me refiero a los pergaminos ni a los títulos, sino quién es uno como persona. Y no tener miedo. Y tener la certeza de que Dios, en esa imperfección que tenemos, nos llamó. Mire si se le ha antojado de llamarnos en semejante imperfección. Entonces, somos elegidos por Dios. Nuestro nombre está grabado en la palma de sus manos. Está escrito en el libro de la vida. Y su amor nunca cambiará. Dios me ama hoy. No puede amarme más. Hoy va sobre nosotros, ha derramado todo su amor. Y mañana otra vez. Y si yo le ofendiera hoy, me va a seguir amando en la misma medida. ¡Qué delicia! Su amor no depende de mí, ni de mi pequeñez. Santa Teresita de Lisieux. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es su sencillez y su pobreza, dijo Santa Teresita. Y por eso, ese es nuestro mensaje. Te ama a ti como me ha amado a mí. ¿Y cómo nos ha amado? Sin medida, al extremo. Y cuando confiamos en el amor de Dios, entonces confiamos en nosotros mismos, no por vanidad, sino porque su elección es por amor. Dios nos ha compartido lo que Él es y lo que Él hace. Lo que Él puede hacer sin nosotros, porque no necesita que nosotros oremos para hacerlo. Nos lo ha compartido. Quiero que tú seas parte de mi obra de amor. Tremendo. Un intercesor está apto cuando
se abandona en la fe. Y es que por fe es que sabemos quién es Dios y lo que puede hacer, porque lo hemos conocido en la revelación. Por eso, ¿saben por qué el seminario de vida o el querigma empieza con el anuncio del amor de Dios? ¿Saben por qué? Díganme sí o no. Por las imágenes distorsionadas que tenemos de Él. Entonces, ¿qué se está anunciando? ¿Quién es Dios? Dios te ama, Dios es amor. Dios no es un policía, Dios no es un castigador, Dios no es el que te está cobrando, Dios no está ya anotando lo que tú has hecho y lo que no has hecho. Dios es amor. Y por eso San Juan nos va a decir en la primera carta: quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Ay, Diosito lindo, yo te amo, pero tengo 20 años que no me hablo con mi hermano. ¿Y por qué no te hablas? No, yo le estoy orando al Señor para ver cuándo le hablo. ¡Ja! Cuando mi madre falleció, luego nosotros, pues, Juan Sebastián, mi hermano, quedó 12 años, yo tenía 27 años. Y bueno, yo cogí a Juan y a mi hermana, que quedó en una depresión de 3 años, que no se paraba de una cama. Ella tenía 2 hijos, yo tenía 1 y Juan Sebastián tenía 12. Y bueno, luego nos dieron un dinerito de algo. Y hace unos 13 años me dijo Juan: mire, ¿y mi plata? Y yo le dije: ¿tu plata? Bueno, tu educación, tu vivienda. ¿Tienes algo anotado de eso? Nada. Y entonces, para el sagrario: Señor, Juan está pidiendo su plata, dásela. Pusimos en venta una casa. Señor, ¿cuánto le doy a Juan? Lo que te pida. Juan, ¿con cuánto queda tu corazón sano? ¿Con cuánto queda esto libre? Que tú nunca más pienses que yo, tu hermana, me quedé con un peso tuyo. Y me dijo: con tanto, brincó la otra: eso es mucho. Cállate la boca, que esto es un diálogo así. Yo te lo doy. Mañana mismo, apenas entreguen el dinero, te lo doy. Y se lo entregué en efectivo. Y me dijo: no sabes cuánto Dios te va a bendecir. Y le dije yo: error, porque sé lo que me va a bendecir. Es que no me tiembla la mano para entregarte lo que te tenga que entregar, porque a mí no me separa de un hermano de sangre un peso. Porque conozco a mi Dios. Es que no me da miedo hacer lo que Él dice que tengo que hacer. Otra aptitud en ese abandono de la fe, entonces, es vivir, oiga, aquí me viene algo a la mente, una moción del Espíritu. El tema de las promesas. Todo el mundo abriendo la Biblia como si fuera carta de tarot, a ver qué me va a prometer el Señor. ¡Ja! Todas las promesas ya están cumplidas, porque Jesucristo dijo: amén. No hay más promesas. El pueblo de Israel vivió la historia acompañado por los profetas que le estaban diciendo constantemente lo que Dios iba a hacer. El género está escrito de una manera que parece una promesa. Pero esa promesa que Dios hizo a Abraham
de ti haré una descendencia y te daré una tierra. Mateo, genealogía de Mateo, está cumplida en Jesucristo. Ya no hay más promesas. Ya no. Que lo que el Señor hizo con Israel lo puede hacer conmigo, eso es otra cosa. Pero nuevas promesas no hay. El Señor me está prometiendo, no, ya lo hizo. Y como ya lo hizo, lo puede hacer conmigo. Pero ya no se leen en términos de promesas, sino que ya están cumplidas. ¿Me hice entender? Se está revolviendo todo el mundo. Auxilio, José. Tú ten el carro prendido por si las moscas. Decimos en mi tierra, Francisco. Pila. Casi me linchan una vez que hice enseñanza de las promesas. Ya están cumplidas. No hay duda de que Dios, en la inmensidad de su amor y su providencia, va a actuar en favor nuestro en todo lo que pueda actuar, pero ya no como promesa. Porque ya Dios ha cumplido eso muchas veces para mostrar que lo puede hacer. ¿Me hago entender? Es un tema de terminología y de apreciación. ¿Qué hubo? ¿Me hice entender? ¿O hay alguna pregunta? Entonces el intercesor tiene que ser conocedor de eso. Y no puede venir trayendo una respuesta de que el Señor te regala una promesa. No, ¿qué promesa? Ya no es una promesa, ya no es una expectativa. Es que lo puede hacer. El Señor que le prometió a Israel y lo cumplió, lo puede cumplir en ti también. Gloria a Dios. Eso sí. ¿Me estoy haciendo entender o no? ¿O qué pasó? El intercesor tiene que saberse amigo de Jesús. Juan 15, 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. El intercesor considera al otro o a los otros sus amigos, así nunca los haya visto, porque la amistad es la relación más exigente. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Piense cuántos amigos tiene que usted no haría lo que ellos hacen, pero son sus amigos. Porque la amistad no tiene condición. Yo soy amigo de quien quiero ser amigo, sin condiciones. No tengo que hacer un compromiso para ser amigo de nadie. Hagamos un compromiso, seamos amigos. No. Si quieres ser amigo mío, aunque a veces lo hacemos, si quieres ser amigo mío, tienes que hacer. Es más, ¿cuántos amigos hemos rechazado? Dizque porque Jesucristo dijo. ¿Dónde lo dijo? Porque es que me contamino. Ja. ¿Contamino? ¿Sí me contamino? Ya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me va a contaminar? Gloria al Señor. El diablo, cuando ve a un cristiano convencido de lo que cree, tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Pero por eso nos coge y nos hace mapalé. Mira el cristiano pensando que se va a contaminar si habla con una persona que no es cristiana. Ahora verás tú, ahora lo pongo a correr. Mira el cristiano no entra a esta casa porque se le van a pegar los espíritus. Ahora lo pongo a correr.
El intercesor tiene que ser libre de que está orando por sus amigos y que está dando la vida en esa oración de intercesión por sus amigos. Y los amigos son los que interceden ante Jesús. El texto de Mateo 9 del 1 al 8, ¿lo recuerdan? Está también en Marcos 2. Los amigos que traen al paralítico. Lo tiran por el techo. Le dañaron la casa a la suegra de Pedro. Con razón estaba con fiebre. Este barbudo ahora que llegó con Pedro no trajo plata ni trajo nada y se va a quedar aquí en la casa y mira cómo me tiene la casa. Como decimos nosotros cuando los hijos llegan. Los amigos hacen lo que sea. Por el techo, por donde sea. ¿Y dónde lo colocaron? ¿Dónde dice el texto que lo colocaron? Ay, ¿en dónde? ¿Dónde se colocó Jesús después de la resurrección cuando se apareció a los discípulos? Amén. El puesto del que se ora es el puesto de Jesús. Gloria al Señor. En el medio. Jesús dejó que cogieran su puesto. Les concedió el lugar en el medio. Los intercesores tenemos que colocar el motivo de nuestra intercesión en el medio, es decir, en el lugar que le damos a Dios. ¿Qué les parece? ¿Están muy callados o es hambre? Son los amigos del paralítico los que conocen a Jesús. Ellos son los que lo llevan. ¿O no? ¿No fue el paralítico el que dijo, ¿quién me llevará donde Jesús? Oiga, aunque pueda haber mucha gente allá afuera diciendo, ¿quién me llevará donde Jesús? A través de muchas situaciones. Y nosotros, indiferentes. 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 Son los amigos con su fe los que colocan al paralítico ante el Señor. Y les va a decir a ellos, por tu fe, por la fe de ustedes, Él es sanado. ¿Cómo se mide la fe? Ni idea. Ese termómetro no he podido conseguirlo ni por internet, ni por Amazon, ni por nada. ¿Cómo se mide la fe? No lo sé. Jesús dialoga con el paralítico. El intercesor no puede ser indiferente a lo que está orando. Y por eso quizás en diferentes partes lo hacemos de diferente manera. Pero en últimas, en el seminario de vida se termina haciendo intercesión por las personas que están ahí, ¿cierto? Sobre todo por la primera vez. ¿No? ¿Sí o no? Díganme a ver. ¿Se ora o no se ora por ellas? Y es bueno un diálogo aceptable. ¿Qué es un diálogo aceptable? ¿Cómo te llamas? Voy a orar por ti. Pero no es, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué estás aquí? ¿Y eso te hizo el marido? Ay, no. Espérate, y ahora en el descanso me sigues contando. Ay, no. ¿Qué pasó? Cuando hago consejería, ya se les ha ido quitando, pero cuando llego a un lugar y me dicen, alguien que me conoce, ay, hay una persona que la está esperando para consejería, imagínense que le está pasando, cállate. Si el Señor quiere que yo me entere de eso, esa persona me lo va a decir. Tú no. Chismosa. Ya se ríen, porque saben que lo hago con el ánimo de hacer caer en algo, no de maltratar. Y después eso se vuelve cuenta, imagínate que aquella que está llorando allá fue porque le pasó eso y aquella...
y nos pierden la confianza. Volvemos al tema de la confianza. ¿Por qué? Porque nadie quiere relacionarse con alguien que lo traicionó, que le generó desconfianza. Mi hermana tiene prohibido echarme cuentos de la gente en Montería. Porque me conozco. Entonces cuando me dice algo, digo, sí, yo sabía. Ay, ¿tú sabías? Yo sabía. ¿Y por qué sabías? Porque yo sabía. ¿Y por qué no me dijiste? Porque tú no tienes que saber. Confianza. El amigo genera confianza en aquel por el que está orando. Y ese tema de la intercesión, entonces, cuando nos permite conocer las realidades de otras personas, oiga, es para orar por eso, no para hacer un periódico en la comunidad. A menos de que usted le diga, tú me permites esto que me estás contando, poderlo comentar con otros servidores para que oremos. Se le pide permiso a la persona. Permiso para compartirlo con otra persona. Llegué a un país en donde para el seminario de vida hacen una ficha. Preguntan hasta qué van a hacer el desayuno del mes. Y yo dije, llegué a formar los servidores para precisamente el anuncio del seminario de vida. ¿Qué significa esta ficha? No, hermana, eso es para saber cómo está, para saber si está casada, si no está casada, si tiene hijos, si tuvo 2 maridos, si tuvo... ¿Y a usted qué le importa? Atrevida. Jesús le dijo que preguntara eso. Pregunte lo normal. No, hombre, dirección. De pronto una situación sacramental, pero para ayudarla. Una amiga, y con esto voy a cerrar porque ya me levantaron el papel amarillo. Una amiga del grupo de oración, un día yo les conté que yo estoy en un grupo de oración al que tenemos 28 años caminando juntas. Nos reunimos todos los martes a las 3:30. Están orando desde las 5 de la mañana. ¿Cómo estás? Casi nos matamos al principio. Nos mordíamos. Hasta que aprendimos a amarnos profundamente. Yo estaba haciendo una enseñanza sobre los sacramentos, específicamente sobre la Eucaristía. Y ella empezó a llorar en la silla. Como nos tenemos mucha confianza, y ahí sí podemos decir lo que sea, de ahí no sale nada. Yo le dije, ¿por qué lloras, Sari? Me dijo, porque alguien me dijo a mí que yo no podía venir a misa. Ella tiene una cita, ya el Señor, gracias a Dios, obró. Ella tenía una situación de que había empezado una relación con alguien que había tenido un matrimonio anterior. Alguien me dijo a mí, oiga lo que le dijo, que yo no podía venir a misa por la situación en que estaba. ¿Eso es verdad o es mentira? Mentira. ¿Qué? Es mentira. Yo le dije, no, tú sí puedes venir a la misa, lo que no puedes es comulgar. Pero sí puede, que la misa es cena de pecadores, el que se crea santo está en el lugar equivocado, dice la propaganda de la vivienda en mi tierra. Entonces, el intercesor tiene que tener claridad sobre la fe que vive, porque es muy fácil interceder por los que se conocen y da mucha alegría ver respuestas de Dios, y también por los que uno no conoce. La alegría está en el orar, y también tiene que sentirse perdonado para poder ser compasivo. Ojo con los servidores que podemos tener complejo de culpa y nos confesamos de lo mismo en la misma semana en 3 parroquias distintas.
porque yo no he sentido que el Señor me perdonó. Error garrafal. Perdonó. Que yo me tengo que sanar de la herida que ha dejado ese pecado en mi vida y del sentimiento de culpabilidad y de toda esa incomodidad que tengo conmigo misma. Eso es otra cosa, pero perdonada estoy. Entonces, intercesor que no se siente perdonado, ¿cómo va a ser compasivo con los demás? ¿Sabe qué vamos a hacer? Lo que en psicología llamamos trasladación. Voy a pasarle eso que yo tengo al que estoy orando. Dios no me ha perdonado a mí, no me siento perdonada, a ti tampoco te va a perdonar. Entonces, eso es importantísimo. Y por último, que también voy a mencionar algo, el servidor tiene que vencer unos demonios terribles. ¿Cuáles son? La duda. Primer demonio que ataca al servidor, y no fantasmita, ¿eh? La duda. La duda. ¿Será que el Señor sí lo hace? Eso es diferente a decir, yo sé que el Señor lo va a hacer. ¿Cómo? No sé, pero lo va a hacer. Moisés no entró a la tierra prometida, lo sabemos. Es posible que a nosotros no nos toque ver lo que el Señor va a hacer con esa persona o en esa situación. Pero eso no quiere decir que tenemos que dudar porque no seamos nosotros los que lo vamos a ver. Segundo demonio, el miedo. El miedo. Ay, si mi oración no está ungida. Miedo. Tercer demonio, el rencor. Cuarto demonio, la avaricia espiritual. Lo que quiero en el servicio es ir acumulando riquezas espirituales y alcanzar reconocimiento. Soy avaro espiritualmente, todo para mí. Y el Señor, ¿por qué le dio ese carisma a ese otro si no se lo merecía? Ese carisma yo lo quería. Avara. Entonces, 3 preguntas que nos quedan para meditar. ¿Cómo es Jesús como amigo? ¿Cómo trató a sus amigos? Primera pregunta, y la podemos meditar con el texto de Juan 15, del 12 al 14. ¿Qué quiere decir que Jesús es camino, verdad y vida? Juan 14, del 1 al 7. Juan 14, del 1 al 7. ¿Y qué sería para nosotros como intercesores que Jesús es el Señor? Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo. Tremenda frase se jaló Pablo, ¿no? ¿Cómo vivo yo que Jesús es el Señor? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Gálatas 2:20, el último. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo me alegro de que todo esté quedando tan bien entendido. Del 1 al 7. Pero vamos, de verdad, hermano. Voy hasta allá.
Tengo una pregunta para corrección de cómo puedo yo corregir a un hermano cuando, por ejemplo, él está perseverando y yo también, y vi que hizo algo malo. ¿Cómo puedo corregirlo en ese sentido? Uy, 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 te metiste con las ligas mayores. A ver, ¿qué nos dice el Evangelio sobre eso? Si tu hermano peca, lo primero que haces es hablar con él, no es corregir. Hablar con él. ¿Por qué hablar con él? Porque yo no sé qué lo llevó a eso. ¿Por qué Jesús dijo que las prostitutas entrarían primero? Porque los hombres tenían que entregar la tierra porque el Imperio Romano les quitaba todo lo que producía. Entonces ellos tenían que entregar la tierra para pagar el préstamo con el que habían sembrado. ¿Y eso qué quería decir? Que las mujeres tendrían que... El hombre se iba huyendo por la deuda, la mujer tenía que prostituirse y el niño mendigar. Entonces yo no sé qué está llevando a la persona a hacer lo que está haciendo. Entonces yo no puedo corregir lo que no conozco de fondo. Porque puede que algo... A mí me pasó Seminario de Vida en el Espíritu, en un pueblo que se llama Valencia, donde mi padre fue alcalde y vivieron los paramilitares. Y llegué y había una chica con una minifalda por aquí y un escote acá. Ay, yo era escrupulosa, estaba en lo mejor, de la cumbre de la escrupulosidad. Y cuando terminé de predicar la cogí aparte y le dije, mira, ven, tú sabes que uno para las cosas del Señor vestida. Y me dijo, sí, pero le voy a contar algo. Yo no tengo sino 2 mudas de ropa. Una con la que trabajo de lunes a viernes y esta que me pongo el fin de semana. No siempre lo que a mí me parece pecado, del otro es. Por eso lo primero es hablar con él. Pero una conversación bonita de amigos, no de juicio. ¿Qué sigue diciendo el texto? Si no te atiende, traes a 2 testigos, pero no para enjuiciarlo, sino a 2 que estén presentes para el interés que se tiene de saber qué pasa. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Ahí hay una palabra clave. No oigo. ¿Y que para qué? Para que lo traten como ¿como un qué? Como un pagano, como un gentil. Quiere decir, para que lo traten como alguien que no sabe. Porque los paganos y los gentiles eran considerados extranjeros en Israel y no conocían la fe judía. ¿Vieron qué diferente es? Trátalo como alguien que no sabe. Dile a toda la comunidad que él no sabe y que hay que volverle a enseñar. Tremendo. ¿Cuánto daño hemos causado creyendo que ese texto lo que está diciendo es que yo tengo la autoridad de enjuiciar a alguien? En últimas, en la libertad que cada uno tiene, es responsable de sus actos o no. Por mi pecado, ¿quién responde? ¿Por qué sufren tanto por él entonces? Ayúdeme a verlo si yo no lo veo. Ayúdeme, ore por mí, pero con misericordia. Y si yo estoy equivocada en la apreciación, ayúdeme a entenderla. Ayúdeme a entenderla. ¿Listo? Esa es la manera como se corrige el hermano. Al amigo, me pongo en sus, y es posible que él calce menos y te apriete. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ah, una pregunta hay acá. Buenos días a todos. Hermana, una pregunta. Mi esposo
Mi esposo y yo estamos en preparación para nuestro matrimonio. Nos casamos en junio, si Dios lo permite. Ya tuvimos nuestras pláticas matrimoniales. Nosotros hemos tenido con el corazón y el deseo de poder servir en intercesión. Nos dijeron que no podíamos servir porque no estamos casados. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos que tener de preparación para poder servir? Y si nos casamos, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para poder servir? Si es verdad o no, y queremos estar haciendo las cosas correctas nosotros. Esa es mi pregunta. Primero, déjenme darle la gloria al Señor por ese maravilloso momento que van a vivir del sacramento del matrimonio. Mira, no lo sé, porque en cada lugar la autoridad eclesial marca los criterios. Pero lo importante es que sea la autoridad eclesial, no yo. Es decir, el párroco, el sacerdote que está acompañando el ministerio, es el llamado a discernir esa situación. ¿Listo? Porque en últimas, él es el garante de toda la comunidad. ¿Cierto? No lo sé, en cada lugar es distinto. Yo conozco lugares en donde hay proclamadores que no se han casado. Mi parroquia. Y el sacerdote lo permite. Pero yo no sé acá cómo es. Mal haría yo. ¿Cuál sería mi sugerencia? Persevera. Ya te falta poco. Ofrécele al Señor ese deseo inmenso que tienes de servir. Si me permiten una sugerencia pequeñita, y te lo permiten aquí, acércate al ministerio, pero como aprender a escuchar, a ver, a estar ahí, no a dirigir tú la oración como tal. Porque es que el tema del escándalo a veces es más problema mío que del que hace algo. ¿Cierto? A veces yo me escandalizo, alguien se puede escandalizar por eso y tú estás tranquila, lo estás haciendo de corazón. Pero yo, ¿por qué me escandalizo? Porque, no sé, podría ser porque soy puritana, escrupulosa. Es que ese tema es muy complicado porque es que Jesús va a ir a casa de Marta, Lázaro y María, donde estaba María de la que habían sacado 7 demonios. Y van a ser sus amigos íntimos. Entonces, como es un tema de ministerio, el sacerdote es el llamado al discernimiento, o en su caso, la persona delegada por él. Pero mi palabra más que todo iría en animarte, en pedirte que perseveres, que te puedas ir acercando más como a estar ahí, como a ir aprendiendo, hasta que te llegue el momento, si es así, como te han dicho, en que te lo permitan ya manifestar. Porque en cada lugar, cada párroco o cada obispo puede colocar sus líneas pastorales. Y yo no puedo sin conocerlas, porque no las conozco. Si las conociera, podría hablarte más claramente, pero no conozco las líneas pastorales al respecto de eso. Sí conozco las líneas pastorales del Papa para eso, que en una misa en México entregaron las ofrendas a una pareja que no estaba casada. Pero él era el que presidía. Él lo permitió. Listo. Una última recomendación. El orden es bueno, la legalidad hace mucho daño. Son dos cosas distintas. Y a veces somos más legalistas que ordenados. El orden se necesita, pero que eso no frene la acción del Espíritu Santo. Porque en la genealogía de Jesús hay una prostituta. ¿O no? No lo... A ver, buen tema. Baja el amarillo y me cojo 10 minutos más.
La imposición de mano lo iba a dejar para la última, pero ya lo tocó. Quiere decir que el Espíritu quiere que lo diga ahora, en fe. Pregunta: ¿a mí se me pasa algo porque yo imponga las manos? Es decir, si yo estoy en pecado, me permite tocarlo, impongo las manos sobre él, yo le paso mi pecado. ¿Qué le paso? ¿Qué le paso? ¡Nada! Es un gesto para indicar que estoy orando por él. No importa mi estado. ¿Quién le lavó los pies a Jesús? ¿Quién? La unción de Betania, ¿quién fue? Una mujer pecadora. Le lavó los pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos y Jesús, ¡ay no! ¡Ay, porque era Dios! No, en ese momento estaba en su naturaleza humana. Ese es un problema. A mí no se me pasa nada y yo tampoco le puedo pasar el Espíritu Santo a nadie. Es un gesto fraterno de intercesión. Si yo no impongo las manos, igual puede recibir la persona la acción del Espíritu Santo. Sí. Es más, los obispos nos están prohibiendo imponer manos por eso, por creer que podemos pasar otras cosas, por ese error garrafal. Garrafal. ¿Quién va a orar, yo o el Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, en razón de conocer yo mi situación, por el ejemplo que usted me pone, yo puedo preguntarle a la persona: ¿me permite imponer las manos sobre usted? No. Ok, no pasa nada. Porque conozco mi situación. Pero hermano, lo que voy a decir, lo voy a decir con cariño. Hay cosas que son muy evidentes y conoce la comunidad y por eso se las podemos señalar de una manera más directa, digámoslo así. Pero hay otras, ustedes no tienen idea quién soy yo. Y aquí estoy predicando. Y al final voy a orar. Entonces, porque no saben quiere decir que la otra persona es mejor que la que se sabe. Los pecados ocultos de los que habla el libro de Crónicas. Hay muchas veces que tenemos el pecado ahí oculto, escondido. Como un cuento de un señor que como me lo contó, lo cuento, porque él sí no me dijo que no lo contara. No era colombiano, vivía allá y se iba a su país una vez al año a visitar a su mamá y se echaba una canita al aire. Tan bello. Y él decía, bueno, de regreso me confieso en una ciudad antes de llegar a donde yo vivo. Y por alguna razón empezó a regresar y no encontraba sacerdote, y no encontraba sacerdote, y no encontraba sacerdote. Y llegó a la ciudad. Y todo el mundo lo conocía como servidor, como predicador y los sacerdotes, porque trabajaba en las parroquias. Y dijo, anda, ¿y ahora yo qué hago? Se fue para el Santísimo. Señor, qué pena con los sacerdotes. Y le dijo el Señor, ¿y te da pena con los sacerdotes y no te da pena conmigo que estaba ahí cuando te echaste la canita al aire? A veces somos así. Creemos que porque los otros no saben, no pasa nada. Y como de los otros sí saben, entonces los podemos juzgar. Amor, misericordia. Hay que enseñar, hay que tratar bien, con amor. Hermana, para que de pronto la gente que no sabe no se escandalice. Venga, usted va a estar orando acá, mejor cantando, lo que sea. Pero hay que enseñar a la comunidad a crecer y a dejar de ser tan escrupulosa. Nos enseñaron mal. Nos enseñaron a ser muy escrupulosos. Y el escrúpulo es bonito, pero en exceso se vuelve una obsesión. Y la obsesión es una obra ¿de quién? Del diablo. Sigan creyendo que les va a mover la cortina. El diablo obra por la obsesión,
por la sugestión. Ay, si me toca ese me contamina. Eso es sugestión, eso es una obra de Satanás. Por la infestación y por la posesión. ¿Por qué casi nunca se da la posesión? ¿Qué hubo? Les voy a dar hasta que llegue a la otra esquina. Llegué. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y el diablo no puede poseer lo que Dios ha poseído primero. Gloria al Señor. Esas son malas adoctrinamientos y malas enseñanzas. Una posesión es muy difícil que se dé a plenitud. El otro día dijo San Juan Pablo II en algún momento que de 1.000.000 una. Y por eso es que el ministerio de intercesor tiene que formarse y aprender a distinguir entre una enfermedad mental y una acción de Satanás. Y cierro con un cuento, para que les dé más hambre. Yo trabajé con un exorcista. Él era el exorcista de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Yo vivía cuando eso en Medellín. Y yo hacía el discernimiento, que era lo que pasaba con la persona. Entonces me llamó un día y me dijo, mira, te vienes mañana, pero te voy a decir desde ya. Vino un hombre, mide como 1,90. Y cuando empecé a orar por él, lo agarraba todo el seminario, porque él era director de un seminario de formación sacerdotal. Todos los seminaristas lo agarraban y toditos salían tirados por allá. Bueno, empecé a orar, me levanté tempranito, dije voy a ayunar. Yo dije yo para allá no voy. Lo llamé y le dije, mire, yo no voy. ¿Y por qué no vienes? Porque tengo que hacer un trabajo para la universidad. Usted no se manda, usted obedece, te doy 1 hora para que estés aquí. Y él acababa de llegar de Roma, del Congreso de Exorcistas. Yo llegué y lo encontré revestido. ¿Qué es lo que pasa? Ah, no, primero le dije, ¿qué se dice en Roma? Lo mismo que aquí. Vamos al grano. Pues fue lo que me dijo. ¿Qué es lo que pasa? Me dijo, déjalo que llegue. Yo le dije que hoy trajera 4 amigos él porque yo no puedo exponer a los seminaristas a un golpe. Nos sentamos frente al sagrario. Él ahí, yo aquí, y llegó el muchacho. ¿Qué te pasa? No, yo cuando estoy en la finca de mi papá, yo amanezco arañado, moreteado. Bueno, vamos a orar. Empezamos a orar. Empezamos a buscar en la historia. Busque. Aparecieron algunas cositas. Parecía, yo le hacía al padre así. No me da. Por fin me iluminó el Espíritu Santo. Porque era cuando llovía. Porque el techo era de zinc. Entonces la lluvia hacía un ruido al caer al zinc. Y los truenos y todo. Y le dije, bueno, ¿alguien te intentó abusar en esa finca? Y me dijo, fíjense que sí. Y los amigos por la ventana, entramos ya. No, hombre, no. Espere. Fíjense que sí. Cuando yo tenía 6 años, una prima iba a pasar vacaciones a la finca. Ella tenía 19. Y cuando llovía, como había ruido, ella se pasaba para mi cama para tocarme y abusarme. Y yo empezaba a forcejear con ella. Y ella me arañaba, me apretaba duro. Y yo amanecía arañado y moreteado. ¡Bingo! Padre, ore. Un trauma puede llevarnos a los extremos que menos nos imaginamos. Y los intercesores tienen que conocer eso para saber distinguir. Porque además pasa una cosa, y con esto nos vamos a almorzar. Voy a orar por la persona. Señor, saca de él los demonios. Quieto, no se va a rebuscar. Fue para hacer el chiste. Señor, saca de él los demonios. Señor, ¿qué creen que va a pasar? No, ¿qué creen que va a hacer la persona?
Claro, yo le estoy diciendo que tiene demonios. Yo ni siquiera he discernido en la oración, no he dejado obrar al Espíritu. Diablo, suéltala. Y el diablo allá, yo. Hay que saber, por lo menos tener unas bases para poder discernir. Y yo recuerdo que una vez, miércoles, almuerzo, y que yo una vez, me pasó en Washington y me pasó en Colombia, una mujer apenas pusieron el Santísimo, y yo era la que estaba haciendo la oración, y el Señor me había dado un texto de cuando pasaba los demonios salían. Y yo le entregué el micrófono al Padre, y me fui hasta allá y la cogí por el brazo duro y le digo, ¿por qué gritas? Me mira y me dice, no sé. ¿Cómo que no sabes? Tú no eres loca. ¿Tú por qué estás gritando? Ah, porque a mí una vez me dijeron que cuando uno tenía un demonio y uno veía el Santísimo, uno empezaba a gritar. Camina para la sacristía. Sugestiones, se los acabo de decir, sugestiones. Y en Washington fue para Pentecostés, lo mismo. Esa se caminaba dando polines. Y todo el mundo me hacía señas que se le iba a tocar, que se reviente contra el poste si no tiene nada. No la voy a tocar siquiera, no voy a orar por ella siquiera. Después hablé con la familia y les dije que la llevaran a una atención porque esa sí tenía un poco más de un tema mental. Hay que discernir. Hermana, pero eso es verdad. Yo misma me revolqué cuando no sabía. ¿Por qué? Porque decían que cuando uno tenía algo, uno se revolcaba. Entonces, pues revolquémonos. Sugestión. Y eso sí que lo aprovecha Satanás. Y hay gente que lleva 40 años revolcándose y puede orar por ella Jesús mismo y se va a seguir revolcando. ¿Por qué? Porque tiene una sugestión y no la han sabido romper en el nombre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.